el calor en el invierno. Tu palabra. Gloria a Dios, hermano, por su presencia en nosotros. Gloria a Dios por su palabra en nosotros, por su espíritu en nosotros. Alabamos al Señor y alabado sea el Señor por todos los siglos y todas las edades, por la obra que ha hecho con nosotros. Y esa es la expresión que van a usar esa gran multitud allá en los cielos, porque nos ha redimido de todo linaje, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Porque la voz de los ángeles es muy distinta a la voz nuestra. Nosotros escuchamos a los ángeles en las Escrituras elevar un cántico, mencionar aleluya en los cielos, pero es muy distinto el aleluya de los ángeles al aleluya nuestro. El ángel nunca ha caído, el ángel no ha fallado, el ángel ha estado en obediencia desde que fue creado, pero nosotros sí. Nosotros hemos caído, hemos pecado, hemos actuado en desobediencia y hemos sido redimidos. Y al ser redimidos, nuestro aleluya es muy distinto a la de un ángel. El ángel no sabe lo que significa tu aleluya, ni mi aleluya. Así que por eso alabado sea el Señor, hermanos, que nos permite tener ese lenguaje. Aleluya, aleluya, aleluya. Abramos las Escrituras en el libro de Hebreos. Capítulo 1. Versículo 1. Leámoslo todos juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Eso es. Palabra del Señor. Aquí hay dos aspectos que merecen nuestro tiempo, merecen esta instancia en la que estamos, considerar. Hay dos palabras que están aquí en estos dos versos. Una de ellas es Dios habiendo hablado, porque en ese Dios habiendo hablado, dése cuenta que no va a marcar ningún tiempo. En Dios habiendo hablado no hay un tiempo definido, no hay un tiempo determinado. Lo más aproximado tiempo que tendríamos sería muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se da cuenta que no hay un tiempo marcado allí? Dios habiendo hablado. Pero en el verso 2 sí se habla de un tiempo. En estos postreros días nos ha hablado. O sea, Dios habló en otros tiempos, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado. Dese cuenta, hay dos aspectos que parecieran parecidos, pero no son, ni se asemejan. Porque muchas veces Dios habló. Y tenemos como testimonio la ley, tenemos como testimonio a los profetas, tenemos como testimonio todos los escritos de Moisés, ¿verdad? Los escritos de los reyes como David, Salomón, tenemos los escritos de los profetas, pero en estos postreros días tenemos como testimonio la voz del Hijo de Dios. ¿Sabe usted lo que significaba en otro tiempo oír a Dios? La importancia que tenía para los hombres poder oír a Dios. En algún momento se llegaron a hacer escuelas de profetas. ¿Recuerda usted cuando Eliseo estaba siguiendo al profeta Elías? Comenzaron a postularse y comenzaron a incitar de alguna manera a Eliseo. Deja a tu maestro, ¿para qué lo sigues? Tu maestro te va a ser quitado. Porque en el fondo toda esa escuela de profetas en ese tiempo se estaban postulando. ¿Quién sería el próximo profeta? Estaban aprendiendo a oír a Dios. Para aprender a oír a Dios, hoy compartía con los niños, me invitaron a una gran predicación hoy a las
10 de la mañana. Me llamaron como a las 9:30 de la mañana. Me dijeron, ¿usted podría ayudarnos con los niños en la escuela dominical? Excelente, le dije. Así que me tocó la gran predicación, predicarle a los niños. ¿Qué le parece? Y le enseñaba a los niños a oír a Dios. ¿Cómo es oír a Dios? Y le pregunté quién estaba. Christopher, que me acompañó, vino como acompañante Christopher. Y le preguntaba a los niños yo, le decía, ¿cuántos conocen a Jesús? Entonces una niña me dijo, yo no lo conozco, solo lo he visto por foto. Qué bien, le dije yo. Bueno, hoy día vamos a aprender a oír al Señor. Así que hicimos todo eso que ya lo hemos hecho con los niños, los vendamos en los ojos, colocamos a varios hermanitos en distintas partes y todos a una empezaron a gritar, yo soy el buen pastor. Entonces yo le dije, cuando ustedes me escuchen a mí, yo soy el buen pastor, ustedes van a tener que correr hacia mí. Y entre muchas voces, todos gritando, yo soy el buen pastor, Dios. Y sabe que todos llegaron al lado mío. Entonces así yo les dije, dentro de muchas voces hay que aprender a oír la voz de Dios. Van a escuchar la voz de la mentira, la voz del engaño, van a escuchar esas voces que los van a incitar a hacer lo incorrecto, a tomar lo que no es de ustedes, a desobedecer a sus padres, a ser agresivos. Van a recibir muchas invitaciones, muchas voces, pero hay una sola voz digna de ser atendida, les dije. Y les cité el texto, el famoso Juan capítulo 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Y el verso 5 también le cité, del mismo capítulo 10. Mas al extraño no lo seguirán, porque no lo conocen. Entonces, Dios a través de muchos tiempos también habló, a través de los profetas, a nuestros padres, a los que de alguna manera nos legaron, a los que fueron los que transmitieron esta palabra tan preciosa, hermano, que tenemos hoy en nuestros días. Una palabra que compartimos el día viernes, que a veces valoramos tan poco, que no consideramos la cantidad de sangre vertida para que esta palabra llegara hasta nuestros tiempos. De que un día el diablo sopló en el corazón y en las mentes de muchos hombres para destruir las escrituras, y fueron quemadas, y al que sorprendían con un libro como este en sus casas les daban muerte. Hoy, con la libertad de culto que nosotros tenemos por la constitución de este país y su ley y su libertad de culto, usted puede tener cualquier libro en su casa. Pero en otro tiempo nuestros hermanos no podían, y de alguna manera estos hombres fueron los que transmitieron, los que guardaron. Hay una historia dentro de la historia del avivamiento de un grupo de hermanos en Rusia que se reunían clandestinamente, y sabe que un pastor de esa congregación, que también le quitaron la escritura, y que mientras le quitaban se agarraba de la escritura porque se la estaban quitando, arrancó una hoja, y esa hoja, no pudiendo no saber dónde esconderla, se la metió en la boca, y allí se fue. Y después se reunían clandestinamente y todos los días leían el mismo texto de esa hoja. No me recuerdo cuál era el capítulo de la hoja que arrancaron, pero todos los días decían, hoy vamos a leer la escritura, y todos los días leían el mismo capítulo, porque era el que alcanzó a arrancar de la hoja. Imagínese usted el amor que tenían por la palabra, que a pesar de que le estaban dando muerte, tenían la osadía de aún leer lo poco y nada que tenían. Bueno, eso poco y nada los sostuvo, los mantuvo, los guardó, para que ellos no claudicaran, para que no renegaran del nombre de Cristo, que en ese tiempo era imposible declarar. No hablo solamente del tiempo de Rusia, otros muchos tiempos más donde la iglesia fue perseguida. El diablo siempre ha tenido el objetivo de golpear la fe de la iglesia, porque la iglesia no la puede golpear. El diablo sabe que la iglesia no puede ser tocada. El diablo sabe que puede destruir a 1000 hombres, pero también sabe que aunque uno quede vivo, ese será el continuador. Y en el fondo él sabe que destruyendo al hombre no destruye la esperanza del hombre. Si el diablo sabe que destruyendo una persona, destruyendo un hombre, no destruye el sueño del hombre, no destruye lo que el hombre cree, no destruye la esperanza o la semilla de la que hablaba el hermano Andrés cuando oró.
de que Cristo, siendo la primera semilla, provocó una germinación en todos nosotros. Si el grano de trigo no cae y no muere, queda solo. Así dice la Escritura. Si el grano de trigo cae y no muere, queda solo, ¿verdad? Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Y ese mucho fruto somos nosotros. Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos ese tesoro escondido en el campo. Porque Él vino un día y nos plantó. ¿Pero cómo nos plantó? Por medio de Cristo. Cristo fue el primer sepultado. Por eso va a decir la Escritura que Él es el primero en la resurrección, ¿verdad? El primogénito de entre los muertos. O sea, Él es la primicia, el primero que resucita. ¿Sabe por qué es el primero que resucita? Porque muchos experimentaron resurrección. Pero los que experimentaron resurrección, ¿se acuerdan de alguien que haya resucitado en la Escritura? ¿Ah? ¿Lázaro? Sí. Y antes de él, el hijo de la viuda. Ahí hay un resucitado, ¿verdad? ¿Quién más? ¿De cuál viuda dice usted? ¿Ah? ¿La viuda del tiempo de Jesús? Hay otro hijo que es el que resucitó el profeta Elías, ¿verdad? Ahí hay otro resucitado. ¿Quién más resucitó? El hijo de la viuda en el Nuevo Testamento. ¿Quién más resucitó? También, ¿verdad? Uno que cayó por ahí del techo también tuvo que ser, se quedó dormido arriba y tuvo que ser resucitado. Bueno, todos esos que resucitaron para una vida natural, porque volvieron a morir igual, ¿ven? Pero Cristo resucitó, el primero que resucita para nunca más morir. Jesucristo resucitó y nunca más murió. Jesucristo resucitó para una vida eterna, una vida indestructible. Por eso es que va a decir aquí el libro de Hebreo que Cristo nos puede salvar eternamente. Uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Salvar eternamente? Pues eso es que desde el momento en que nosotros somos resucitados, nunca más experimentamos la muerte. Nunca más. Claro, el diablo podrá de alguna manera ponerle fin a algo carnal, a algo humano, pero no puede destruir lo que Él ya resucitó. El diablo no puede destruir lo que Él, por su resurrección, provocó en nosotros. ¿Entiende? Él, al morir, al ser sembrado, provocó vida en nosotros. Nosotros somos esos muchos trigos que decía el hermano, esos muchos trigos que van a llevar muchos frutos también. Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres, a esos hombres que transmitieron, como vuelvo a decirles, hombres que fueron de alguna manera el puente o los eslabones de esta cadena que se llama iglesia. Porque ¿cuándo parte la iglesia, hermano? Podríamos decir que la iglesia partió con Martín Lutero en el tiempo de la Reforma. Un día lo compartimos, ¿verdad? Que el origen de la iglesia no es la Reforma. El origen de la iglesia no son los apóstoles, para que hoy nos llamemos la iglesia apostólica del último tiempo, ¿verdad? No es así. El origen de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Porque había un sueño de parte de Dios que era darle una iglesia a Cristo. Y ese sueño, ¿cuándo surgió? Hace 6.000 años atrás, en Edén. ¿Cuándo surgió ese sueño? En la eternidad, donde no hay tiempos, donde no hay fronteras humanas, donde no hay fronteras de conocimientos o de entendimiento, porque para nosotros cuesta un poco llegar a pensar desde cuándo Él soñó con nosotros, desde que comenzó a hablarle a nuestros padres, desde cuándo Él comienza a soñar con la iglesia. Aunque alegorías tenemos muchas, ¿verdad? Podríamos decir que desde que Jesús aparece en todo este escenario terrestre y desde que comienza a meter ese sueño en los apóstoles, en algún momento el apóstol Pablo descubrió que la iglesia también era para los gentiles. ¿Podríamos decir aquello? Mire, observe usted que tenemos, gracias hermano, tenemos la enseñanza de los apóstoles, tenemos al apóstol Pedro con una gran lucha y una gran batalla,
Porque el evangelio era para los judíos. El evangelio no era para los gentiles. Entonces, ¿desde cuándo nace el evangelio para los gentiles? Pablo, gracias Pablo, porque por ti hoy los gentiles también tienen derecho al árbol de la vida. ¿Será así? Pues yo le digo que no. Porque Pablo dice que hay una alegoría en Agar y en Sara, ¿verdad? ¿Será que Pablo, metiéndose allí en la escritura, dijo, aquí hay algo extraño? ¿Y qué tal si esto yo lo interpreto así y le doy esta forma? Podría haber dicho Pablo, voy a colocar que Agar sería Israel y Sara podría ser el pueblo gentil. ¿Ah? Entonces voy a inventar todo este tema y voy a predicarle a los gentiles. El apóstol Pablo dice que hay una alegoría, hay un misterio escondido. Un misterio escondido a través de muchos años, que a pesar de que Dios fue el Dios de Israel, había un secreto. Y es que todos esos esclavos, esos extranjeros que se levantaban juntamente con las 12 tribus, porque cuando se levantaba la columna de fuego o la nube, se levantaba el campamento, ¿verdad? Se levantaban las 12 tribus y avanzaban. ¿Quién iba primero? Los levitas, ¿verdad? Porque llevaban el arca. Detrás, los sacerdotes y todos los que servían en el templo. Detrás de ellos, las 12 tribus. Después de ellos, los esclavos nacidos en sus casas. Y detrás de ellos, los leprosos. La última escoria. Lo más miserable, atrás, al último atrás. Pero marchaban igual. Y el pueblo de Israel delante. Ellos hablaban del Dios de Israel, porque Jehová es el Dios de Israel. Y los que iban atrás, leprosos, esperando que en algún momento la misericordia también le alcanzaran. Y allí estaba el misterio de Dios, que Él no había venido para los sanos, sino para los enfermos, para los leprosos, los inmundos, todos los que estaban al final, los postreros, eso iban a ser los primeros. Entonces, hermano, el sueño de Dios con su iglesia no nace en Israel, no nace con un Moisés, no nace con un Abraham, con un Isaac, con un Jacob. El sueño de Dios nace en la eternidad, donde Él en algún momento, tal como compartíamos el día viernes, en algún momento decide de sí mismo crear una imagen. Y no solo crear, creo que la palabra aún nos queda poca, nos queda pequeña. Porque Cristo no es una creación, ¿cierto? Porque la Escritura dice, se buscó en los cielos, se buscó en la tierra y debajo de ella, pero no se halló ningún digno, nadie que fuese digno de tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Y la pregunta que nos hacíamos, si se buscó en los cielos, se buscó en la tierra y se buscó debajo de ella, ¿dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? En la eternidad, en el lugar inaccesible, en el lugar no conocido ni para los ángeles, porque nuestro Cristo no era una creación, sino que Cristo había sido engendrado. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a ¿quién? Que unigénito. Y unigénito significa el único hijo engendrado. Escuche bien la traducción. Unigénito no es solamente el único hijo, porque Él llevó muchos hijos a la gloria, pero Cristo es el unigénito, el único hijo engendrado, porque Él no nació por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Por eso es que José no podía engendrarlo. Si no, se imaginan cómo habríamos estado adorando al Padre de Jesús, a José, que engendró, lomos benditos de José, una simiente bendita en José. No. ¿Cómo era la promesa al principio? Enemistad pondré entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Verdad? ¿Quién era la simiente de la mujer? Cristo. ¿La mujer quién era? María. No estamos olvidando marianos aquí para predicar a María. No. ¿Quién era el hijo de la mujer?
o la simiente de la mujer, Cristo. Y esa mujer era María. ¿Por qué no dijo el Hijo del Hombre, como se menciona en otras partes? Porque era necesario especificar que Cristo no venía en los lomos de ningún hombre. Cristo no venía en los lomos de Abraham, ni venía en los lomos de Moisés, ni ninguno de los más grandes patriarcas, sino que el Espíritu Santo vendría y haría sombra sobre María. Y ahí fue introducido el primogénito en el mundo. El primogénito en el mundo. Ya no el unigénito, sino que fue introducido el primogénito. O sea, el primer hombre que subiría a los cielos. ¿Entiende bien esto? Mire, está el unigénito, que es el único hijo engendrado en la eternidad. ¿Cómo se produce esto? Que no nos meteríamos si no estuviese revelado, lo dijimos el día viernes, porque lo que es revelado es para nosotros, y tal como está revelado, entonces podemos introducirnos en ello y compartirlo. Porque la Escritura dice en la palabra profética en Isaías que Él es Padre eterno, Príncipe de paz, Padre eterno. Y esa palabra, Padre eterno, solamente adquiriría un carácter en la eternidad. Porque José no es un padre eterno. ¿Ve? Abraham no es un padre eterno. Moisés no es un padre eterno. Pero si es en la eternidad, ¿entiende? Para ser padre eterno debía ser padre ¿dónde? En la eternidad. No aquí, en tiempos humanos ni en tiempos terrestres. Tenía que ser en otra esfera, en la eternidad, en un lugar donde nunca nadie ha visitado ni se ha introducido. Solo el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, Dios, que conoce todas las cosas, y lo preguntamos el día viernes, si Dios conoce todas las cosas, ¿se conocerá a sí mismo? Y por supuesto que se conoce a sí mismo, porque si no se conociera a sí mismo, entonces no sería omnisciente. Pero como Él es omnisciente y se conoce y conoce todas las cosas, al conocerse a sí mismo cada detalle de su esencia y de su divinidad, engendró de sí una imagen igual a Él. Una imagen que lo representa, porque Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás. Nunca nadie pudo ver a Dios. En eso se basa la fe de Abraham, en una voz que lo oyó, pero que nunca vio. Abraham nunca vio a Dios nadie le vio jamás. Es imposible que un hombre vea a Dios y permanezca vivo. No, es una gloria tremenda que tú no la puedes contener. ¿Saben lo que significa la energía de una bomba atómica en este planeta? Entonces imagínate cómo estarías tú delante de toda la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios, donde toda su gloria sin limitancia se pare frente a ti. Por eso es que Moisés tuvo que ser escondido. ¿Se recuerda? Moisés tuvo que ser escondido en la peña, porque si Moisés llegaba a acercarse o percibir como es la magnitud de la gloria de Dios, Moisés caía destruido. Entonces a Dios nadie le vio jamás. Pero sí Él quería ser visto. Él sí quería ser representado. Y Cristo es la representación perfecta de nuestro Padre en los cielos. ¿Y qué va a decir Colosenses? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ven? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la imagen. Él fue engendrado en la eternidad, pero en esa condición es el unigénito. Hasta que no sea introducido en el mundo, sigue siendo el unigénito, el único hijo engendrado. Pero cuando el Espíritu hace sombra sobre María y María concibe del Espíritu Santo y se produce la concepción, entonces allí es introducido en el mundo el primogénito, porque el carácter de Cristo ahora es hombre. ¿Ven? De su divinidad, de su gloria, como lo hace un hombre enamorado. Imagínense un hombre, no sé si alguna vez han visto una película de un hombre rico, con muchos bienes, con mucha riqueza, pero que se enamoró de una mujer pobre. Y la miró pobre y dijo, si yo voy con mis riquezas, ¿de qué se va a enamorar esa mujer pobre? De la riqueza.
¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese hombre rico? Me voy a hacer pobre igual que ella, para que el cortejo sea por amor, no sea seducción. ¿Sabe usted lo que está ligado a la seducción? La seducción está ligado hacia el sueño que está en el corazón del otro. Si yo estudio el sueño que está en la otra persona, de acuerdo a eso yo puedo seducir, ¿verdad? Claro, yo no puedo seducir si no conozco el sueño ni la voluntad del otro. Por ejemplo, si a esa mujer sueña con la gran casa de 3 pisos y con el mejor Porsche y el mejor vehículo, viene el hombre y dice: ¿te gustaría tener un Porsche? Una casa de 3 pisos con un gran vehículo. Eso es seducción. La seducción nace del sueño del corazón del otro. Entonces, si ese hombre rico hubiese venido mostrando todos los tesoros que tenía, ¿qué iba a hacer? La mujer pobre iba a ser seducida por los bienes. Entonces, ¿sabe lo que hace Cristo? Que Él es divino y que está sentado en gloria, y que el hombre es un miserable mortal, el hombre es un miserable humano. La Escritura llega a decir de Jacob un gusano. Mire la definición: un gusano, lo peor de esta tierra, un hombre. El hombre es de continuo al mal. La naturaleza del hombre es que es una llaga podrida de su cabeza hasta la planta de los pies. Hombre, humano, lo humano. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que compara lo humano? Lo dijimos el día viernes. Todo lo que es humano está ligado a lo terrenal, a lo diabólico, a lo animal. Entonces, ¿sabe lo que hace Cristo para poder cortejar? No para seducir, sino para cortejar. Toda la gloria, toda la divinidad la vistió en un hombre natural. Y eso es cortejo. Así vino Él y cortejó a su iglesia. Él no vino a cortejar con bienes, sino que se hizo un hombre natural, igual que tú, igual que yo. Y así cortejó a su amada. Por eso es que hablamos nosotros y cantamos el más hermoso de los hijos de los hombres. Porque no vino Dios a cortejarte, sino que vino como hombre. Por eso es que el pecado también fue destruido en la humanidad. Porque cuando vio Dios que Satanás se rebeló contra él, Dios podría haberle pegado así con el dedo y hubiera destruido al diablo inmediatamente, ¿o no? Claro. ¿Qué le habría costado a Dios con un dedo aplastar al diablo? Sobre todo cuando ustedes ven allí en Ezequiel las palabras que se le dicen al diablo: tú que te crees Dios y que sueñas con sentarte en el trono de Dios, te crees Dios, pero en el fondo, ¿qué lo que eres? Hombre, le dijo a Satanás. Eres hombre tú nomás. O sea, Dios podría haber hecho así con el dedo y Satanás habría muerto instantáneamente. Pero, ¿se habría visto allí la gloria de Dios? ¿Se habría visto justicia de Dios? Pero si tú eres Dios, tú podrías haberme matado. Así que ¿dónde está tu gloria? Tenías poder para hacerlo. Así que Él vino como hombre natural, un hombre como tú y yo, y la Escritura dice que Él fue sujeto a las mismas pasiones y deseos que nosotros, pero sin pecado. ¿Lo entiende? Ese es el cortejo de Dios con la iglesia, donde Él nos vino a mostrar todos sus bienes, ni vino a mostrar todo su poder, toda su gloria. Es más, dice la Escritura: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Y estando en esa condición de hombre, dice, se volvió obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es un cortejo para la iglesia. Vean de alguna manera, no una obra seductora, sino que vean a Cristo cómo Él se bajó con el único objetivo de cortejar a su iglesia.
y la humanidad es un cortejo. Por eso va a decir el libro de Hebreos: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el oír a Dios en otro tiempo, algo tan que tenía tanta importancia para los hombres y que no todos podían oír en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, hermanos, vino como el último de los hombres, solo por amor, solo por cortejar, sin abandonar la divinidad que estaba en él, y nos compartió de su divinidad, pero no sin antes que tú te enamoraras de él. Él nos vino a entregar regalos. Por eso es que él va a decir que las perlas no son para los cerdos, sino que él los regalos los entregó una vez que esa mujer se enamorara por lo que él era. Un hombre que vino a dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que este, dice, que uno ponga su vida por sus amigos. Ayer conversaba con un hermano y le decía que es imposible amar a Dios si no conocemos el amor de Dios. Tú no puedes amar al Padre ni puedes amar al Hijo si no conoces el amor que tuvo Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros. Claro, conocen la historia, conocemos la trama, las películas nos ayudan, hay muchas historias, pero conocer, tener una intimidad con respecto a la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a todos nosotros, cómo Dios se despoja de todo, se despojó de todo lo que Él tenía para venir y hacerse hombre. El salmista dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Entonces Dios ha abandonado toda su gloria, vestirse de humanidad y venir a cortejar a un hombre, a una mujer. De esa manera nos habla Dios en estos postreros días. El día viernes les mencioné y les dije que Cristo es la última palabra de Dios. No hay otra palabra. Cristo es la última palabra. Arrepiéntanse los hombres. Arrepiéntanse. Entonces el apóstol Juan nos dice que este es el nuevo mandamiento, que no es que sea nuevo escrituralmente, pero que es nuevo en Cristo. Y la Escritura también va a decir que los mandamientos no son gravosos. Para los hijos de Dios, los mandamientos no son gravosos, y que los mandamientos son verdaderos en Él. Entonces, si Dios ha hablado en este último tiempo y nos ha dejado también sus mandamientos, porque Cristo no vino a destruir la ley, ¿cierto que no? Él no vino a destruir la ley, o vino a destruirla, porque algunos piensan que lo que clavó allí en la cruz del Calvario fue la ley, como destruyendo la ley. Pero la ley es espiritual y la ley no puede morir. El apóstol Pablo dice que la ley es espiritual, la ley no es carnal. Al ser la ley espiritual es imposible que la ley muera, la ley no puede morir. Pero Cristo vino a superar la ley. ¿Ven? Porque si Él no hubiese amado la ley y Él no hubiese deseado que la ley no estuviese en nosotros, entonces Él nos hubiese dicho: ¿conocéis el mandamiento que dice no matarás? Mas yo os digo que cualquiera que aborrezca a su hermano es un asesino. O sea, vino a cumplirla y más encima subió la vara, quedó más alto ahora la vara. ¿Conocen el mandamiento que dice no adulterarás? Pues cualquiera que mire y la desee, entonces adulteró con ella en su corazón. Está más grave la cosa ahora. Ya no es solamente el acto, sino que ahora también está el deseo. ¿Ven? Fue más alta la vara. ¿Qué hacemos ahora? Si era difícil cumplir la ley antes, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero la ley es verdadera en Él. ¿Lo entienden? Porque el deseo de Dios
es que así como habló los padres en otro tiempo, por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, bueno, los profetas tampoco pudieron cumplir la ley, ¿cierto? Ni Moisés mismo, ni siquiera Moisés, que fue el patriarca o el gestor, el caudillo. ¿Y qué decían los hombres cuando el maestro los confrontaba? ¿Se acuerdan lo que dijeron o no? Somos hijos de Abraham. O sea, partamos por ahí. Somos hijos de Abraham. Linaje de Abraham somos. No somos nacidos de fornicación, sino que somos hijos de Abraham, legítimamente. Y además somos discípulos de Moisés. Aquí nosotros podemos ser discípulos del mejor de los maestros, pero estos eran discípulos de Moisés, hermano. Otra cosa, ser discípulo de Moisés, del hombre que había recibido la ley. Pero ni Moisés pudo cumplir toda la ley. ¿Verdad que no? Y así todos los hombres, los profetas que profetizaron, tampoco pudieron cumplir toda la ley. Todos se sintieron indignos. De alguna u otra manera, todos los hombres se sintieron indignos. A pesar de que todos en algún momento llevaron, por así decirlo, esa bandera que nosotros cantábamos. Todos llevaron una bandera. Abraham llevó una bandera, pero cayó. Moisés también levantó una bandera, pero también cayó. David llevó su bandera, pero también cayó. Y así Dios habló a través de mucho tiempo a los padres, por los profetas. Abraham fue profeta, ¿no? Desde Samuel tenemos profeta, ¿verdad? El primer profeta para la casa de Israel fue Samuel, ¿o no? Y desde antes no teníamos profeta. Pero ¿se acuerda cuando Sara fue convencida por Abraham de que no dijera que eran matrimonio? Cuando Abraham le pidió a Sara que no mencionara que era su esposa, le dijo que mencionara que era su hermana. ¿Mintió Abraham? ¿Mintió Sara? No, ¿verdad? Eran hermanos. Verdaderamente eran hijos del mismo padre. Pero el tema está en que el rey quiso allegarse a esa mujer y la metió en su cama, ¿verdad? Oiga, ¿no se ha preguntado usted? ¿Usted sabe cuándo, en qué tiempo fue eso? ¿Sabe en qué tiempo Sara fue invitada a morar en la cama de un rey? Antes, poquito antes de que quedara embarazada de Isaac. ¿Cómo es posible que una mujer vieja sea invitada así? Allí está el milagro. Dios tuvo que rejuvenecer a Sara para que pudiese concebir de Isaac, porque una mujer vieja no es invitada a una cama. Y sin embargo los hombres vieron un bello aspecto. Revisen los tiempos y se van a dar cuenta que estamos hablando del tiempo de Isaac, donde ambos ya estaban viejos. Y allí hay un milagro de Dios. Rejuveneció a Sara para poder concebir a Isaac. No es el tema. Les mencioné que estaba en la cama de el rey y Dios le habló al rey. ¿Y qué le dijo? No la toques. ¿Por qué? Porque mujer de profeta es. ¿Ven? Así que el profeta no nace con Samuel, el primer profeta para Israel, sino que Abraham ya era un profeta. Por eso la escritura va a decir que habiendo hablado Dios de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y no está hablando solamente de Samuel, sino que desde Abraham, desde que comienza a hablar, comienza a meter el sueño, desde que comienza a tener una relación más íntima. Entonces, estamos hablando desde un nuevo inicio, porque se habla del principio que es Edén, o el huerto del Edén. Pero vemos que al pasar el tiempo
el hombre se corrompió, ¿verdad? Se contaminó y Dios tuvo que destruir toda carne. Un nuevo principio. En Noé, o en los hijos de Noé, se genera otro principio, ¿verdad? Pero todo ese linaje después se perdió. ¿A dónde quedó? ¿Dónde quedó los que buscaban a Dios? ¿Dónde quedó toda la descendencia después de Noé? ¿A dónde está? ¿Dónde aparece? Sino que Dios, de otro lugar, de Ur de los Caldeos, de hombres que no buscaban a Dios, un Abraham que no tenía ninguna relación con ninguna descendencia, otro principio. ¿Lo ven? Desde ese principio Dios comienza a hablar a los padres por los profetas. Desde allí en adelante, nuevamente, el Dios creador de todas las cosas teniendo una relación con los hombres y con uno solo, con Abraham, y desde allí comenzar nuevamente toda la historia, comenzar nuevamente a meter el sueño en el corazón, como la parábola que dice que una mujer, que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió una levadura en 3 medidas de harina. ¿Ven? Entonces, cuando la harina es compactada, dice, leuda toda la masa. Entonces vemos en Abraham cómo va siendo introducida la levadura, que es Cristo por lo demás. La levadura es Cristo, ¿o no? Hay 2 levaduras. Está la levadura del pecado y está la levadura que es Cristo. El apóstol Pablo dice, comamos el pan sin levadura. ¿Ven? Que es sin la levadura del pecado. Pero sí somos invitados a participar de la buena levadura, que es Cristo. Entonces esa buena levadura está siendo introducida en Abraham. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Comienza recién a activar la fe, a despertar la fe en un hombre como Abraham, un hombre idólatra que venía de tierra de paganismo, un hombre que no tenía ninguna conexión con Dios. Ninguno de esos hombres buscaba a Dios, ninguno de esos hombres tenía relación con el Dios de los cielos. Con muchos dioses sí, pero no con el Dios de Israel, como se haría conocer en algún momento. Siembra el sueño en Abraham, Abraham siembra el sueño en Isaac, Isaac siembra el sueño en Jacob, y allí están las 3 medidas de harina. Y con esas 3 medidas de harina se compactó y leudó toda la masa, y de allí tenemos todo lo que es Israel y el pueblo gentil en estos tiempos. Dios ha hablado a través de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el que nos hable el Hijo hoy, hermano, tiene una tremenda significancia, porque Cristo cumplió toda la ley. ¿Ven? Cristo no vino a destruir la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y el mandamiento en nosotros es verdadero y se hace eficaz, porque Cristo lo hace posible en nosotros. ¿Lo ven? Porque ahora tendremos que nosotros ver cómo cumplimos la más alta demanda que dejó Cristo en la ley. Tú y yo no podemos cumplir la ley. Por eso es que Él dijo que en los postreros tiempos, allí en hebreo, la ley iba a ser escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿De qué manera? Cristo en nosotros. Estando Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, hermanos, la ley puede ser cumplida. No mentirás, no robarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre. Apréndanse bien eso. Honrarás a tu padre y a tu madre. Sobre todo para las hermanas Varela y los hermanos Oyarzún. Honren a su padre y a su madre. Pues si no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos expresando que Cristo mora en nosotros. Entonces Cristo tiene que hacer posible toda la ley en nosotros, toda la ley. No hay ninguna ley, hermano, que ustedes se pueda pasar por alto, ningún estatuto. Todo debe ser cumplido en usted porque Cristo lo hace verdadero en nosotros. En estos postreros días, hermanos, Cristo nos está hablando. Y debe ser algo importante para nosotros. Debe ser algo muy valioso que Él se haya propuesto no enviar ningún profeta más,
ninguna palabra más, ningún sermón más, ninguna nueva revelación. ¿Sabe usted que no hay ninguna otra revelación? No hay más revelaciones. Ningún predicador puede decir, traigo la última revelación. No, la última revelación es Cristo. Él es la revelación, no hay revelación más grande que eso. Y esa revelación nos ha venido a hablar, nos ha venido a aconsejar, nos ha venido a ministrar. Como un día dijimos, Cristo es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sumo sacerdote habla en este tiempo. Y el sumo sacerdote quiere que su iglesia esté atenta, oyéndole, ¿verdad? Porque en este postreros tiempo está hablando por el tabernáculo, como dice, un tabernáculo no hecho de mano de hombre, sino un tabernáculo perfecto, que es la iglesia. Y a través de él, este sumo sacerdote está hablando. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, en estos posteros tiempos, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, y debe ser una tremenda dicha, una honra para nosotros, porque en otro tiempo solo por los profetas, solo por los profetas, pero en este tiempo nos habla el Hijo. Ya no estamos pasando por segundas manos, ya no estamos pasando ni por ayudantes, no, el Hijo nos está hablando. El Hijo habla hoy. La voz de Dios se hace audible hoy por el Hijo. El Hijo es quien está hoy suministrando toda su palabra para nosotros. ¿Se recuerda cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? Cuando salió de la tierra de esclavitud. Entonces, había una señal en las puertas, en los dinteles de las puertas, que era la sangre del Cordero. Porque se le dijo a Moisés que transmitiera a través de Aarón, y hay algo bien precioso, porque Moisés no era el hombre de la palabra, sino que Aarón era el hombre de la palabra. Entonces todos quieren ser el pastor, todos quieren ser el pastor. Moisés era el pastor, pero Moisés no era el que hablaba, Aarón era el que hablaba. Eso es una señal de humildad. Todos quieren tener un cargo allí, una estatura. Moisés la tenía y así andaba calladito, era el hombre del poder nomás, era el hombre de la obediencia. Pero el que hablaba era Aarón. Bien, se le dice a toda la familia, cómanse un cordero, ¿verdad? Y si no son capaces de comérselo entre ustedes, vean a la familia del lado y cómanse entre las dos familias, pero no dejen nada del cordero, cómanselo todo. ¿Se recuerda de ese escrito, no? ¿Ya? Entonces, la sangre en el dintel era la señal de que dentro de esa casa se estaban comiendo un cordero. ¿Y el cordero cuándo se lo comieron? A las 7 de la tarde. De noche, bien de noche, a punto de salir. Así que era tan rápido todo, cuando salieron a la libertad tuvieron que salir con el cordero dentro. Todo fue rápido, se lo comieron apresuradamente. Se lo comieron y partieron a la libertad. El pueblo de Israel salió con el cordero dentro. ¿Ven? Nadie tuvo tiempo de hacer nada, ni dejar al cordero en ninguna parte, sino que se lo comieron y partieron. Así también nosotros, hermanos, en este tiempo. El cordero debe estar dentro. La sangre en nosotros debe ser la señal de que no hemos comido el cordero. La sangre en nosotros, si nosotros hablamos de que hemos sido revestidos con su sangre, que nosotros hemos hablado de que su sangre nos ha lavado de todo pecado, que eso sea la señal de que usted se ha comido el cordero y que usted tiene el cordero dentro. Si usted tiene el cordero dentro, entonces los mandamientos no son gravosos. Usted los puede cumplir con libertad. ¿Entiende usted? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni el auto, ¿verdad? Ni el comedor, ni ninguna de esas cosas de tu prójimo. Nada.
podrás caminar en libertad, los mandamientos serán vida en ti, porque se hacen verdadero en Cristo. Sí, hermanos, en estos postreros tiempos Él nos ha hablado por el Hijo. Aprendamos a oír la voz del Hijo. Por eso es que el Espíritu va a decir: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino que aprendamos a atender la voz del Hijo que nos habla hoy. Es fácil, les decía el día viernes, es fácil para ustedes creer que Dios hizo obras tremendas, ¿no? ¿Quién pone en duda de que Dios abrió el Mar Rojo? Nadie lo pone en duda. ¿Les alcanza la fe? Sí, les alcanza la fe. ¿Verdad que sí? ¿Quién pone en duda de que, no sé, Dios con un solo hombre fue capaz de salvar a toda la humanidad? Hablo de Noé. ¿O no? Preservación. ¿Quién pone en duda aquello? No, es el Dios de las grandes obras. Es el Dios de los grandes milagros. Ustedes conocen al Dios que levantó jueces, ¿verdad? Y que con jueces como eso, un juez como Josué, que con una sola espada derribó a miles de hombres. Un juez como Sansón, que con la mandíbula de un asno mató como 1000 hombres. Tremendas obras. ¿Usted pone en duda aquello? No, ¿verdad? Usted no pone en duda de que los valientes de David, por ejemplo, se les llegó a encarnar la espada en la mano. ¿Sabe esa historia usted? Los valientes de David, uno que la espada se le llegó a encarnar ahí de tanto pelear. ¿Cuántas horas luchando? El metal se le unió con la carne. ¿Usted pone en duda eso? Claro que no, porque la fe nos alcanza para creer lo que ya pasó. Pero que el Cordero esté en nosotros, la fe nos tiene que alcanzar también para creer lo que ha de venir. Porque Dios habla hoy. ¿Usted cree que Dios habló en otro tiempo? Si lo cree. ¿Y usted cree que habló por medio de los profetas? Si lo cree, pues en estos tiempos también está hablando. Y está profetizando su palabra en nosotros. Y usted tiene que creerlo. No porque yo se lo diga, sino por la esencia que está en usted, por lo que usted es. Porque usted ya no es un hombre natural. Hemos sido invitados, o más que invitados, hemos sido participantes de una naturaleza divina. Ya no somos hombres, ya no somos carne y sangre. ¿Cuándo lo compartimos eso? ¿Carne y sangre el viernes? Ya no somos carne y sangre, somos carne y hueso. Esa fue la expresión que usó Adán al principio. Esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Por qué no dijo esto es carne de mi carne y sangre de mi sangre? Porque es Cristo mismo que estaba hablando. No era Adán, era Cristo hablando de su iglesia. Esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que somos miembros, carne de su carne y hueso de sus huesos. Una naturaleza divina, no una naturaleza humana. Porque carne y sangre no heredarán los cielos. No pueden entrar en los reinos de Dios, pero sí carne y hueso. Eso es usted. Es carne de su carne, hueso de su hueso. ¿Cuál fue la traducción que vimos nosotros con respecto al lenguaje que tiene Dios cuando hizo a la mujer? ¿Se acuerda usted? El hebreo original era Baná Bajit. ¿Se acuerda de eso? Baná Bajit. Entonces dijimos que las revisiones tienen muchas palabras. Yo no sé si algún día vamos a hacer una revisión especial nuestra, no creo. Bueno es considerar lo que el Espíritu plasmó en la Escritura en algún momento. Por algo las colocó, ¿verdad? No las colocó para que nosotros las cambiemos más adelante. Por algo estaban allí. Y la Escritura hoy dice que Dios hizo una mujer. Hizo muchas cosas. También hizo animalitos, también hizo insectos, hizo muchos seres, ¿verdad? Otra versión, la 1909, dice Dios formó a la mujer y como que puede tener un poco más de relación, forma, le dio una forma, él el alfarero, él le puede dar forma a muchos vasos, pero aún así no hay nada concreto, no hay nada propio, no hay nada como para él. Pero Panabajit, el hebreo original, dice edificó. Dios edificó una mujer
y la trajo al hombre. Esa edificación de la iglesia, el edificio que somos nosotros, como dice la Escritura, que ahora el Padre edificando una iglesia, una casa, la cual casa somos nosotros, una casa que somos nosotros, una casa que somos su iglesia, cada uno de nosotros piedras vivas con la cual se está edificando una casa, su templo. Entonces, hermanos, esa es una esencia divina que usted y yo poseemos. Esa esencia divina, hermano, tenemos que aprender a considerarla y tener comunión con ella. Una naturaleza divina que nos debe hacer caminar con confianza. Los mandamientos no nos son gravosos. Vivamos con alegría. Disfrutemos la palabra. Que la palabra se profetice y nosotros recepcionémoslas con alegría. Los consejos, lo que te dice un hermano, lo que te dice una hermana, por tu bien te lo dice. Te hace bien. ¿Sí? Que bien, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Te damos gracias por todas las misericordias que usted ha tenido con nosotros. Gracias porque en estos postreros días tú nos has hablado por el Hijo, a quien constituiste heredero de todas las cosas y por quien asimismo hiciste el universo. Por medio de Él tú nos hablas. Qué gran dicha, qué gran alegría, Señor. Qué gran privilegio el poder contar con esa voz audible, que no es una voz inventada, que no es una voz que no nos pusimos de acuerdo nosotros y estamos todos fantaseando con que tú nos has hablado. No, verdaderamente tú nos has hablado por el Hijo. La evidencia es la vida nueva que está en nosotros. Tu voz puede producir vida nueva en nosotros. Mis ovejas me oyen, dijiste. Estas me siguen y te hemos seguido. Yo no conocía esa escritura. Yo no conocía ese texto y te seguí automáticamente. Tú me hablaste y yo te seguí. No pude evitarlo. No pude contenerme. Tuve que seguir en pos de ti. Y así la iglesia en toda la tierra no puede evitar el seguir en pos de ti. Tu voz es tan preciosa. Tu voz es tan dulce que es imposible no seguirla. ¿Quién puede negarse a tu voz? ¿Quién puede negarse a tu palabra? ¿Quién puede negarse a tu mandamiento? Cuando tu palabra dice que tú mandas que todo hombre se arrepienta, ¿quién puede negarse a tu mandamiento? Tus ovejas te conocen y te siguen y oyen tu voz porque tú eres el buen pastor. Te damos gracias, Señor, por esa voz preciosa que has hecho oír en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por estos mis hermanos. Gracias por la vida nueva puesta en cada uno de nosotros. Gracias por toda tu iglesia. Gracias, Señor, por la vida derramada sobre tu iglesia. Gracias porque tu iglesia está guardada. Gracias porque tu iglesia está segura. Gracias porque nada ni nadie destruirá la iglesia. Porque a pesar de que el hombre nació un día y 4000 años pasaron y el hombre se corrompió, luego vino el Hijo de Dios, pasaron 2000 años y aún estamos en estos tiempos, y a pesar de todas las muertes y las persecuciones, la iglesia nunca ha sido destruida, porque la iglesia está guardada por el que la creó. Tú creaste la iglesia, tú la formaste, tú la edificaste y se la diste a tu Hijo. Y si se la diste a tu Hijo, Señor, ¿quién la podrá arrebatar de su mano? Nos lo dice así tu escritura, Padre. Los que están en mi mano, ninguno se perderá. Gloria a Dios por eso. Porque los que estamos en tu mano estamos guardados, escondidos juntamente con Cristo en Dios. Padre amado, te damos gracias por el privilegio de ser conocedores de esta tan preciosa verdad, que nunca nadie nos podrá sacar ni quitar de tu presencia, ni siquiera el pecado. Con mucho temor lo decimos, sino descansando y confiando en esa palabra del apóstol Pablo cuando dice: el pecado nunca más se enseñoreará de vosotros. Aunque el pecado algún día soplara sobre nuestras vidas, el pecado nunca más se enseñoreará de nosotros. Tú nos volverás, nos tendrás que probablemente humillar, pero tú no nos alejarás de tu casa. Tú no nos quitarás de tu casa, porque somos nacidos en tu casa. Tú nos hiciste nacer allí en la eternidad. Desde allí nace tu sueño. Padre amado, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos todas estas verdades. Dale fuerza a mis hermanos. Bendice a tu iglesia en toda la tierra. Bendice a nuestro hermano Israel hasta el bendito día de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, y ellos y nosotros seremos un solo pueblo. Gloria a Dios por eso. Padre amado, bendice a todos los hijos tuyos, a toda tu familia, a los matrimonios, a los pequeños. Bendice a estas pequeñas ovejas.
Permítenos, Señor, ganarlos de alguna manera para el reino. Bien dijo alguien, cuando alguien convierte o es puente para que un hombre adulto sea convertido, seguro ganó la mitad de una vida para Cristo. Pero cuando alguien le predica a un niño y siembra a un niño, gana toda una vida, toda una vida, toda una vida para Cristo. Padre amado, en el nombre de Jesucristo te rogamos que tú bendiga a estos pequeños, a todos los hijos de la iglesia. La paz sea con todos tus hijos, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor